Muy bien. Entonces, voy a mostrarles entonces, como les había dicho, la parte opcional de la tarea y también hacer algunos comentarios sobre algunas otras cosillas que me parecen importantes. Entonces, voy al enunciado. Ok, lo primero es lo de la fecha de entrega. Hice la consulta en la escuela y me dicen que no hay problema en moverla para la fecha que ustedes propusieron, que era el jueves siguiente. Entonces tienen 3 días más hasta el jueves 16 de julio. Ok, entonces eso por un lado. La siguiente parte es la de la parte opcional, que ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, para eso, bueno, la parte opcional es, para irles adelantando, es hacer un mapa de calor con la información de los distritos, más o menos como esta que está aquí en los pantallazos. Para eso, lo que necesitamos son, bueno, precisamente los datos de distrito que están en el archivo Excel general que distribuye todos los días el Ministerio de Salud. Entonces, como les había comentado, esto pues presenta un problema porque la información no está organizada de la misma manera en que están los CSVs para la información de cantones. Aquí hay una serie de problemas como, bueno, que hay encabezados, hay formatos, hay por ahí hay columnas y filas que están en blanco, hay totales también como estos a nivel de cantón y a nivel de provincia también, información adicional. Entonces todo eso tenemos que de alguna manera trasladarlo a un formato que sea manejable desde el punto de vista de datos, así como lo es un CSV o alguno de los otros que hemos estado viendo. Entonces lo que hice fue esto. Les voy a dar hecha esa parte del procesamiento porque si no les tomaría demasiado esfuerzo y tiempo y esa no es la idea, para que ustedes entonces se puedan concentrar en la parte de hacer el mapa propiamente dicho, una vez que tenemos ya los datos organizados. Entonces, vamos a ver cómo sería eso. Bueno, les muestro algunas de las modificaciones que hay en el código fuente que está en el repositorio. Ah, por cierto, los datos están actualizados al día de ayer, que es lo último que se ha dado. Costó bastante, por cierto. Me imagino, entré varias veces y no descargaba la información. Me imagino que después de la noticia así tan impactante de ayer, entonces mucha más gente se puso a descargar esos datos. Fue tarde en la noche que estaban disponibles. Ok, la cosa es que aquí están COVID-19, MS, y ahí está todo lo del hasta el 1 de julio, el día de ayer. Y adicionalmente está este archivo de distritos que ahora les voy a explicar cómo es que se genera. Bueno, de hecho este que está aquí viene directamente del archivo Excel. Lo que hice primero entonces fue tomar esta hoja en Excel, la que aquí se llama distritos, y salvarla como un CSV. Si lo vemos, lo podemos ver aquí mismo, ¿ok? Ahí me trae entonces todos los problemas que les había estado comentando, ¿ok? Los encabezados, las columnas y las filas que faltan, los totales y demás. Bueno, y hay algunas otras cosas como que a pesar de que tenemos la información de la provincia y del cantón, perdón, para todos los distritos, bueno, de alguna manera hay que asumirla. Aquí como esto es para leer, entonces solo ponen la primera. Digamos, aquí está San José y se asume que todo lo que hay para abajo es San José hasta que se encuentran otra provincia. Y así con los cantones. Entonces, una de las tantas cosas que hay que hacer es rellenar los nombres de las provincias y de los cantones para que queden con los distritos. Lo que ocupamos hacer al final es agregarle a esto las geometrías de los distritos, que son las que sacamos del SNIT. Okay. Entonces vamos a ver cómo es que se está haciendo todo eso. Vamos a ver tal vez el código fuente.
de la aplicación que tiene algunos cambios. Me voy a ir directo al RMD. Bueno, esto está igual. Ah, aproveché para hacer aquello que les había comentado de traerme la información de los cantones de un archivo fijo. Entonces lo descargué y lo puse aquí en esta ubicación. Dejé entre comentarios la otra opción de cargarlo directamente del SNIT, pero me parece que esta es mejor. Otra cosa que noté, por cierto, es que si uso el archivo de cantones que yo les había dado anteriormente, el tamaño del HTML se dispara y por mucho. Eso es probablemente porque tiene todas esas columnas que nosotros no estamos en realidad ocupando, como el origen del nombre del cantón, el área y otros códigos internos que utiliza el Instituto Geográfico Nacional. Entonces, al que quedó, se los voy a mostrar. Eso está en delimitación territorial administrativa. Dejé los que habíamos estado usando por si tienen un enlace a alguna otra parte, pero los nuevos son estos, los que les puse límite cantonal y con límite distrital hice exactamente lo mismo. Entonces, el de cantones es este y si vemos las columnas, solamente... Ok, solamente dejé el código del cantón, el nombre del cantón, el código de la provincia y el nombre de la provincia. Todo lo demás lo quité. Entonces, este carga bastante rápido y el archivo que genera, a mí me queda como en 8 megas, apenas. Para ver. Que algunos de ustedes me estaban preguntando por el tamaño que estaba generando, que estaba quedando demasiado grande. Entonces, para que tengan una idea, es este. Ajá, como 8 megas. Y esto incluso ya tiene la información de los distritos que ahora les voy a mostrar. Ok, entonces, ahí queda esa opción de cargar los cantones de esa manera, por si la quieren utilizar. Y el otro cambio que hay aquí es esta sección, a partir de la línea 104, en esta versión, que maneja la información de los distritos y la procesa para quitarle todos esos problemas que les estaba mencionando. Ok, entonces voy a ir ejecutando esta parte en detalle para que vean de qué se trata. Estudio. Vamos a ver. Voy a abrirlo aquí. Y me traigo la parte que ocupo para otro archivo. Bueno, ocupo primero las bibliotecas. Lo voy a copiar toda la parte que necesito y la voy corriendo poco a poco. Entonces están las bibliotecas. Y luego nada más la sección esta de los datos de distritos. $270 casos. Ok, entonces, voy a cargar las bibliotecas. Y luego, de manera similar, entonces tengo los datos de los distritos. Eso que yo salvé
del archivo Excel, como ya les mostré en este archivo CSV. Ahí está. Entonces eso lo almaceno en una variable. Ahí queda. Y luego lo cargo en un data frame que lo estoy poniendo sucio, como para dar a entender que esa información está sucia, o sea, no está estructurada. Esa habría sido una palabra mejor, desestructurada o algo así por el estilo, pero espero que se entienda. Ok. Entonces la información del CSV me queda en este data frame que podemos ver aquí a la derecha. Darle ahí, eso es como darle un view. Y vean entonces cómo me lo está acomodando el R. Bueno, primero, no tiene nombres de columnas porque no tiene de dónde tomarlas, ¿verdad? Entonces le está inventando estas que son X, X1, X2, X3, etcétera, etcétera. Como pueden ver, hay columnas en blanco. Esto puede ser columnas ocultas perfectamente o que tenían hechas planeadas ahí para otros fines. La cosa es que quedaron y no nos sirven. Bueno, ¿cómo puedo pasar esto a un archivo, a un formato de filas y de columnas que esté bien estructurado? Eso es lo que llaman, por cierto, un formato tidy. De ahí viene aquella palabra tidyverse. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo estuve investigando, hay varias cosillas, varias loqueras que se pueden intentar, pero al final uno en lo que termina es quitando a mano las filas y las columnas que sabe que están estorbando. Entonces yo tendría que quitar la columna 1, la columna 3, dejo la columna 2 para la provincia, la 4, la 5 para el distrito, y me quito esas dos también que son, estas son la 10 y la 11 en realidad, porque hay una que empieza, que no tiene número. Ok, al final, lo que debo hacer entonces es extraer de ese data frame que está sucio las columnas que están buenas o quitar las malas, que es lo mismo. Entonces, aquí con esto primero le estoy diciendo, al utilizar este menos, excluya las columnas 1 y de la 1 a la 5, las filas, perdón, de la 1 a la 5. También la columna 1, la columna 3, la columna 10 y la columna 11 del data frame, que se llama general distrito sucio, y voy a almacenar ese resultado en este otro data frame que se llama DF General Distritos Última Fecha. Eso tratando de mantener una consistencia con los nombres que ya había estado utilizando. Ejecuto eso. Me queda el nuevo data frame. Ok. Ya entonces, como ven, quité algunas de las filas que no necesitaba, y las columnas, lo mismo. Entonces, aquí ya claramente veo que tengo una columna con la provincia, otra con el cantón, otra con el distrito, y tengo las columnas de los diferentes tipos de casos. Aún así, hay cosas que están sobrando, como por ejemplo estos totales, a nivel de provincia y los otros que hay a nivel de cantón. También hay una fila al final de cada cantón que dice sin información de distrito. Eso es algo que no tengo cómo mapear, entonces lo estoy quitando también. Y yo creo que al final hay algunas, bueno, está esto que tiene texto, eso hay que quitarlo de alguna manera. Ok, ¿cómo se podría arreglar esto? Una forma es, bueno, y tenemos que resolver también el problema de que San José, el nombre de la provincia tiene que llenarse hacia abajo, lo mismo que el nombre de los cantones, digamos, Acosta, repetirlo aquí, 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 y luego quitar las columnas de las filas que tienen totales. ¿Cómo podemos reconocer las filas que tienen totales? Básicamente porque no tienen nombre de distrito en esta columna aquí que se llama X4. Entonces vamos a ver cómo se hace todo eso. Puedo cerrar. Y también. Bueno, en esta instrucción que sigue estoy haciendo varias cosas. Primero, estoy cambiando los nombres de las columnas para que sea consistente con los otros data frames que hemos estado trabajando a nivel de cantón. Entonces, todos los X1, X2, X3, etcétera, etcétera, les pongo provincia, cantón, distrito, positivos, recuperados,
fallecidos y activos. Eso es simplemente para, viene de una simple inspección visual de qué es cada columna. Y luego, bueno, esto lo hacemos con un rename, que es una instrucción que me parece que ya hemos visto. Y luego hago una serie de operaciones. Primero voy a llenar con NA, que es un nulo, las celdas que tienen espacios vacíos. Esto es porque me va a facilitar las operaciones que vienen después. Y luego tengo que hacer una serie de cambios en los nombres de los distritos para que me coincidan con los que hay en el SNIT. Bueno, yo lo que hice primero, al final de todo esto, lo que voy a hacer es un join, como hice en el otro caso. Ahora, cuando hice el join, casi todo me dio bien, excepto algunos nombres que están diferentes entre el SNIT y lo que da aquí el Ministerio de Salud. Son específicamente 3 de 487, lo cual me sorprendió que está bastante bien. Lo ideal sería, por supuesto, tener los códigos para no tener que irme al nombre, pero no los tenemos en esa hoja en Excel que dio el ministerio, entonces ni modo. Ok, por ejemplo, entonces el distrito que se llama el distrito El Carmen, le llaman El Carmen en la hoja del Ministerio de Salud, sin embargo, en el SNIT está nada más como Carmen, creo que ese es el distrito central de San José, algo similar con Valle de la Estrella, está Valle de la Estrella en una fuente de información y Valle de la Estrella en otro lado. Y vean este interesante, la amistad, esto tardé un rato en darme cuenta que la diferencia era que en lo que hay en el SNIT le pusieron un espacio extra y por eso no estaba haciendo el join. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con ese conocimiento utilizo estas instrucciones. Esto es lo que se llama un condicional, que es una de las cosillas que se nos quedó de ver en la materia del curso, pero básicamente lo que está diciendo es, si el distrito se llama El Carmen, entonces páselo a Carmen. ¿Okay? Y lo mismo con el Valle de la Estrella, la amistad, con el espacio extra, la amistad sin el espacio extra. Ok, entonces está cambiando esos valores en la tabla que da el Ministerio de Salud de acuerdo a lo que hay en el SNIT, para que luego al momento de hacer el join, el match, entonces coincidan. Y lo último que hago en esta instrucción, bueno, son varias instrucciones que estoy ligando a través de los pipes, es utilizar este comando que se llama fill para rellenar las columnas 1 y 2, que son las de provincia y las de distrito. Ok, voy a correr entonces todo esto. Da una serie de warnings ahí, pero no son graves. Y ya entonces me va quedando mucho mejor. Bueno, ya están las columnas renombradas. Y como ven, donde hay totales, las filas que corresponden a totales, lo que tienen son NAs en la columna de distrito. Y bueno, de una vez quedaron también en cantón, aunque estas no son tan importantes. Ahora, yo puedo entonces utilizar estas filas que tienen NA en la columna de distritos para saber qué es lo que tengo que quitar. Vean que aquí lo que me tiene que quedar en esta tabla al final es una fila por distrito, que son 487. Entonces, esto al final me debe quedar en 487, no en 663, que está aquí. Los extras son por estas filas extras de totales y de subtotales. Ok. Bueno, y aparte de eso, sí, de los NA, están estas que les había mencionado que dicen sin información de distrito. Eso también hay que quitarlo. Y eso es lo que estoy haciendo en las dos instrucciones que siguen. Hago una selección primero de las filas que tienen, que no son NAs. Eso es con esa función que se llama isNA, que devuelve true o false, dependiendo de si tiene o no NA. Y aquí pregunto si por las filas que tienen en esa columna el valor sin información de distrito. Ok, quito todo eso. Ejecutamos. Ok, y vean que ya me quedaron los 487. Hay una fila
por distrito, cada una con sus respectivas columnas de provincia, cantón y de los diferentes números de caso. Ok, ya nos vamos acercando. Por supuesto que lo que falta es tener las geometrías correspondientes para poder mapear eso. Hay otra cosa que hay que hacer antes de agregarle las geometrías y tiene que ver con los tipos de datos. Voy a ponerle aquí un str de structure para ver la estructura. Vean que provincia, cantón, distrito, parece que está bien, eso es tipo carácter, pero las columnas de casos positivos, recuperados, etcétera, etcétera, son tipo carácter también y deberían ser numéricos para que las podamos sumar y promediar y todo lo que necesitamos hacer. Entonces hago una conversión de tipos similar a la que había hecho con los cantones, solo que esa era para fecha, aquí era un asDate, aquí estoy utilizando un asInteger. Y si en la columna, en el valor correspondiente, hay un carácter que parezca un número y que se pueda convertir, entonces el comando hace la conversión y de una vez le voy a poner, lo voy a ejecutar y voy a correr de nuevo el str para ver el cambio en la estructura, a ver si funcionó. Ahí está. Ya quedaron entonces esas columnas con las cantidades de casos como enteros. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría ponerse un momento en la tabla de arriba de general distritos para ver un momento las columnas? Ah, ok, gracias. Ok. Bien, entonces, sí, quedan las mismas columnas, pero lo que estamos cambiando es el tipo de datos. Ok, entonces ya estamos todavía más cerca, ¿verdad? Estas tres son tipo carácter y estas cuatro son enteros. Lo que necesitamos prácticamente ahora son las geometrías. Y las geometrías las vamos a tomar de la capa geoespacial que nos trajimos del SNIT y que ya está ahí almacenada. Ok, entonces, eso lo traigo, como les decía, de esa capa que les acabo de mostrar, ese archivo GeoJSON que está almacenado junto con los demás datos del curso. Ahí está. Es esta que hay aquí. Es similar a las otras que hemos visto. Vean aquí las 487 filas. Y pues como les decía, yo le quité todo lo que estorbaba. Solamente dejo la provincia, el cantón, el distrito y los respectivos códigos. Aunque al final los códigos no me hacen falta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos el problema de que los distritos, los nombres de distritos se repetían muchas veces, contrario a lo que pasa con las provincias y con los cantones? Sí, yo creo que ningún nombre de cantón se repite. Si no, habría brincado lo que hemos hecho hasta el momento. Ok, pero los distritos sí se repiten y muchas veces. Se repiten a nivel de país, pero no se repiten a nivel de cantón. O sea, en un cantón no hay dos distritos que se llamen igual. Entonces, podemos valernos de eso para hacer el join entre la, la capa del SNIT y la tabla que venimos trabajando. Hacemos un left join para que nos deje todo lo que hay en SF distritos, o sea, lo del SNIT, y en las columnas del join utilizo las tres, la provincia, el cantón y el distrito. Con cantón solamente estábamos utilizando el código del cantón. ¿Okay? Pero aquí, de esta manera, entonces me garantizo que esté trayéndose que estas sean iguales, provincia, cantón, distrito de aquí, con el provincia, cantón y distrito de aquí. Y que me agregue las columnas de las cantidades de casos. Vamos a ejecutar eso. Bueno, y me queda
en un objeto SF que se llama SF General Distritos Última Fecha. Aquí también da unos warnings, pero parece que todo está bien. Todo queda bien al final. Bueno, aquí me queda el resultado final, la provincia, el cantón, el distrito con sus respectivos códigos y la geometría que necesitamos para hacer nuestros mapas. Entonces, ya, habemos mapa, tenemos mapa. Y lo podemos ver, por ejemplo, con un plot. General Distritos, última fecha, y digamos que vamos a mapear los, ¿ve? Problemas de teclado, los positivos. Vamos a hacer campo primero. Ahí está. Ahí están los casos mapeados a nivel de distrito, que es un nivel mucho más detallado que el nivel de cantón. Son 82 cantones contra 457 distritos. Minimizo algunas distorsiones, como eso de que hay cantones demasiado grandes. Igual hay distritos bastante grandes, pero algo ayuda. Esos son los positivos y con los otros. Activos. Parecido, ¿verdad? Para los fallecidos. Ahí está. Bueno, entonces, esto lo tienen ya en todo este proceso en el código fuente que está ahí en GitHub, el que les compartí. Entonces, si quieren hacer la parte opcional, lo que tendrían que hacer es copiar ese pedacito que yo acabo de comentar y al final les queda este objeto SF, que es el que estamos mapeando, que pueden utilizar para el mapa. Se los di hecho porque me parece que habría tomado demasiado tiempo y se habrían distraído. Si parece un proceso demasiado tedioso, es porque en realidad sí lo es. Y en esto en este tipo de cosas, cuando uno ya trabaja en escenarios reales, es en lo que se le va mucho el tiempo. Por lo general, los datos le llegan a uno muy sucios. De hecho, esa es la expresión que se usa. Dirty, dicen en inglés, o hay otras palabras. Entonces uno tiene que invertir mucho tiempo en ver qué hace con esos datos, cómo los acomoda, ya sea porque vienen de formatos no estructurados, como ese Excel que utiliza en este caso el Ministerio de Salud, o porque tienen inconsistencias. Datos como los que hemos estado trabajando, algunos como esos de GBIF, son una ganga, porque ya por lo menos han pasado por algún proceso o por varios procesos de limpieza, tanto a nivel de las instituciones que los generan, como a nivel del mismo GBIF, que como vimos les hace algunos chequeos ahí, como para ver que las coordenadas no estén invertidas y ese tipo de cosas. Aún así, como vimos, digamos, aquellos koalas que están en Europa o en Estados Unidos, aún así hay problemas, aunque eso podría tener algunas explicaciones, como que estén en cautiverio. Aún así hay muchos datos sucios en, 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 en facilidades como GBIF, a pesar de que proporcionan herramientas útiles para curarlos, como esas APIs o esos paquetes en R. Pero muchas veces los datos le llegan a uno así, por lo general, o peor, y tiene que invertir entonces mucho tiempo en ver cómo los maneja, cómo los acomoda para combinarlo con los demás. Entonces, este es un ejemplo
algo realista de lo que uno tiene que hacer por lo general en este tipo de casos. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a poner la tabla un segundo, porfa? Claro. La última, la que queda. Sí, esa, ok. Gracias, profe. Ok. Sí, como les digo, los códigos al final no los utilicé porque no tenía manera de utilizarlos. Me guié por el nombre, los nombres de la provincia, el cantón y el distrito que por dicha sí coincidían del, los del SNIT y los que está usando el Ministerio de Salud. Si no hubiera sido mucho más complicado. Me parece que entonces sí utilizó el Ministerio de Salud lo que hay en el SNIT, que es la idea que usen todo el Poder Ejecutivo. De hecho, todos en Costa Rica deberíamos usarlo, creo yo. Y esa era la idea precisamente del SNIT y toda la reglamentación que hay alrededor. Entonces es bueno ver que esté funcionando. Ok, entonces, eso ya les queda para trabajar y como pueden ver, para hacer mapas, ¿qué es lo que hay que hacer en la parte opcional? O bueno, los que quieran hacerlo. Bien. Tiene un valor de 20% adicional. Es bastante sencillo lo que queda. Cuando los que lo hagan van a ver que les sale, creo yo, en unas pocas líneas. Y de lo que se trata es de utilizar esos datos que quedaron en esa estructura para generar un mapa de calor. Se llaman heatmap en inglés. Me imagino que todos han visto los mapas de calor, ¿verdad? Son cosas como esta que muestran a través de colores los puntos en donde hay más intensidad de determinado fenómeno. Esto es búsqueda de, este es un avión que se perdió. Ok, bueno, supongo que en las áreas rojas es donde se realizó mayor búsqueda, algo así por el estilo. Entonces, un ejemplo muy común, que de hecho es el que trae R para esto, y lo he visto en varios otros lugares, es el de los terremotos, que ponen la intensidad de los puntos de intensidad de donde han ocurrido terremotos y un valor en la intensidad. Entonces, las zonas más rojas es donde hay mayor intensidad de terremotos. Y dibujan cosas ahí como este cinturón de fuego del Pacífico y otras. Ok, nosotros entonces vamos a utilizar esos datos para generar mapas de calor de casos. En este caso son los casos activos. Ok, porque creo que eso es la más interesante, la que está como caliente, justamente. Bueno, ¿cómo se vería ese mapa? Estuve pensando si darle, en qué orden es más útil, pero bueno, vean aquí como la parte de la meseta central de la GAM. Creo que esto es Alajuela. Y aquí se ven entonces tirando hacia el rojo los... Profe, eso punto rojo es pavas. Esto es Pavas. Sí, señor, porque Ah, ahí está la sabana, ese cuadrado que se ve ahí, a la parte del nombre San José, eso es la sabana. tenés toda la razón, gracias. Ajá, sí, estaría más hacia el oeste. Ok, sí, Pavas, ok, entonces se ve que está problemático. Luego los de Desamparados, Alajuelita, son los que están como más tirando hacia el rojo. Y aquí entonces alejándose, vean cómo se ve el círculo grande la mancha, mejor dicho, grande de la gran área metropolitana y como en el camino hacia el norte hay también parches que son más claros. Y me parece muy interesante el último. Esto es del efecto de hacerles un alejamiento y acercamiento. Vean cómo se ve la ruta. Sabemos que esto hace unos días o unas semanas estaba en el norte. Vean cómo se ve cómo ha ido bajando hasta llegar a la GAM. Y aquí lo que habría que ver, algo interesante, son las vías de comunicación. Bueno, aquí hay carreteras transitadas, que parece que son las que están
movilizando el virus en este momento. Me recuerda un mapa que vi del SIDA, que tal vez ustedes lo vieron, lo estuvieron publicando mucho hace algunos años. El SIDA se originó en el Congo belga, creo que es la República Democrática del Congo, y había mapas que mostraban cómo se expandía a través de las vías férreas que se empezaron a construir en el siglo pasado en ese país. Probablemente ese virus estuvo ahí durante mucho tiempo en la capital de este país y en zonas aledañas, pero nunca salió de ahí, por lo menos no se notó, porque no había vías de comunicación rápida. Bueno, en algún momento se empezó a construir el ferrocarril y alguien examinó los resultados de laboratorio que había en esos años y vio cómo iban saliendo los casos de SIDA y cómo se esparcieron por todo el país y luego el mundo. Ok, aquí algo sería interesante ver qué está pasando, si hay algo similar que esté sucediendo. Una de las muchas cosas que se me ocurre que se podrían hacer con estos datos es ver cómo cambian estas manchas a través del tiempo. Aquí estamos viendo las de una fecha, que son las del día de ayer. Si fuéramos para atrás e hiciéramos una animación de cómo cambian estos mapas de calor, podríamos tener un resultado interesante y ver si eso eventualmente, por ejemplo, baja hasta acá. Esta mancha que hay aquí, estaba preguntándome yo si tendrá que ver con el contacto que hay con Panamá, por ejemplo. No parece tener relación con esta otra, pero bueno, habría que preguntarle a alguien que sepa de estas cosas. Ok, entonces así se ve el mapa de calor. Se podría hacer con cantones, por supuesto, pero el detalle que obtendríamos no sería tan bueno. Ok, entonces para hacer esto pueden utilizar los datos de distrito, esos que ya están ahí puestos en el objeto SF, ese data frame, y hacen un mapa ahí sencillo, una capa base. ¿Ya? En este caso yo escogí esta oscura para que resalte más este tipo de colores. Entonces, sí, una o más capas base, ustedes la pueden elegir. El mapa de calor, propiamente dicho, que es una capa más, y cualquier otra que ustedes consideren útil. No sé si la división por división política de los distritos puede ayudar, y agreguen también los controles que consideren necesarios. O sea, al final lo que me interesa es ver qué generan este mapa, si van a hacer esto. Algunas recomendaciones generales para esto y para la parte opcional y para la obligatoria. Bueno, finalicen primero las obligatorias y luego, si tienen tiempo, desarrollen la parte opcional. Eso es porque se supone que las obligatorias están como ligadas entre sí, entonces al sacar una, las otras les deben salir fácil. Entonces, así les queda mejor, pienso yo. Luego, esto es un problema que he visto que les da a muchos lo que hay en el punto 2, que es a la hora de subir a GitHub el trabajo que han hecho. Lo que yo les recomiendo es que no dejen eso para el final, sino que estén subiendo a GitHub lo que van haciendo constantemente. Porque si lo dejan para el último día, es posible que se encuentren algún problema y además estén arrastrando otros. Y entonces ahí es donde se complica. Suban todos los días que trabajan, por lo menos una vez al día que estén trabajando en esto. Creo que es conveniente subir los datos, subir los resultados, además que así les quedan respaldados, que es parte de la gracia de usar GitHub. Bueno, y lo otro es lo mismo de procurar ser consistente en el uso de los colores y de los estilos en general. Ahora, bueno, la idea es que ustedes investiguen cómo es que se hacen estos mapas de calor. Que vean cuáles son las bibliotecas, son muy fáciles de encontrar, cuáles son las funciones. Solo una cosa les voy a soplar. Esas funciones lo que aceptan son puntos. Lo que nosotros tenemos son polígonos. ¿Qué podríamos hacer? Agrupar los puntos, ¿A cuáles puntos? como agruparlos como por distritos. A ver, ¿cómo sería eso? La cosa es, de nuevo, tenemos polígonos, que son distritos. Ahora,
ocupamos puntos. La función que hace, por lo menos la que yo encontré, para hacer el mapa de calor lo que pide son puntos. Necesitamos puntos que representen los distritos. ¿Cómo podemos generar puntos a partir de esos polígonos? Transformando los polígonos Volando. No. de polígonos a puntos. Ajá, y bueno, ¿cuál punto de un polígono utilizo? No es que hay que interpolar o... No, me suena muy complicado. Bueno, les voy a decir, puede haber varias soluciones que me imagino que ustedes están pensando en algunas más sofisticadas. Lo que yo hice fue sacar los centroides de cada uno de los distritos. ¿Ok? Que se ve un poco, tal vez aquí se aprecia un poquito más. Esto corresponde al centroide de cada uno de esos distritos que ven aquí. Y cuando uno se va alejando, entonces ya produce este efecto, que es lo que lo hace interesante. Todo esto como esto se llama blur en inglés, como esta diseminación, ese desvanecimiento que va teniendo el color, son cosas que uno le puede parametrizar. Entonces tiene que ir ensayando un poco ahí a prueba y error, a ver cuál funciona mejor. Ok, bueno, entonces la sugerencia que yo tengo es que que obtengan los centroides de cada uno de los distritos y eso lo utilicen para alimentar la función que produce el mapa de calor. Si se les ocurre otro método ahí más sofisticado, pues bienvenido, está bien. Pero al menos esa fue la que a mí me funcionó para hacer esto que hay aquí. Entonces, esos serían los pasos así a grosso modo. Tomar la capa de polígonos, de distritos, generar los centroides para tener puntos. Eso es sumamente sencillo. Ahí en el libro, de hecho, hay un par de ejemplos. Es una función ahí muy, muy fácil. Y luego tomar entonces esa capa de puntos y aplicarla a la función que genera los mapas de calor. Tienen que estudiar los diferentes parámetros que acepta la función. ¿Preguntas? Ok. Bueno, sí, hay que darle ahí un rato para ver pero qué tal funciona. Pero vean que proporciona una visualización interesante, que no es tan clara, pienso yo, en los otros mapas que hemos estado haciendo. Igual con esa capa de distrito se pueden hacer los mapas de coropletas, los mismos que hemos hecho por cantón, pero aquí hay algo un poco diferente que puede dar luz sobre algunas cosas. Ok, entonces esta es la parte opcional. De nuevo, por favor, hagan primero la parte obligatoria y luego, si les queda tiempo, entonces pueden desarrollar esta otra. Y se ganan un 20% más. Bueno, ¿preguntas sobre esto o las otras partes de la tarea? Profe, yo tengo una duda con lo de la tarea en la parte, ya digo cuál parte. Déjeme abrir un toquecito el enunciado. Es en la parte de los value box en donde dice la suma. Yo lo generé, pero bueno, nosotros lo generamos, pero el problema está en que se ve muy sobrecargado el cuadro. Muy sobrecargado. ¿Lo quiere compartir? Está bien, profe. Okay. Si me habilita, profe. Ah, perdón. Listo.
Aquí está, profe. Aquí ya tiene la suma, pero el problema es que se ve muy sobrecargado. Ah, que tiene muchas, ya. Ujú. Eh, uf. Bueno, lo pueden manejar, sí, como ustedes. Yo no lo veo mal. A mí no. Sí, hay muchas cosas. Para efectos de la tarea, si esa es la pregunta, para mí así está muy bien. Pero si Ok, encuentran, si se le ocurre, si se les ocurre otra forma mejor, a mí no se me está ocurriendo. Por eso es que no hay ninguna solución. yo lo que pensaba es que tal vez, no sé si nos permite manejar, digamos, en el resumen los porcentajes, pero en los casos, la cantidad en vez del porcentaje. Ah, ok, sí, mientras la información esté en alguna parte, está bien, sí, eso O puede al ser. revés, aquí la suma y en los casos los porcentajes. Es que siento que sí se ve como que muy cargadillo Ok, visualmente. está bien, me parece buena idea. Ah, ok. Ok, ya vieron más iconos ahí, me pareció, ¿verdad? Sí, profe, ya se lo pongo, ya va a disminuir. No, Sí, está bien. Ah, qué bien, para ver. Ok, el hospital, Ah, muy bien. Hay bastantes, ¿verdad? eh, depende, profe, porque la versión de R que nosotros estamos manejando solo permite una versión de los iconos. Ajá. Entonces, hay muchos más en una versión avanzada y son mejores para el trabajo y no permite utilizarlos. Ah, sí, también es que hay algunos que son gratuitos y otros no. No sé si se dieron cuenta. Y eso siempre me ha dado a mí problemas, Sí, como que a mí no. me pasó lo mismo. Sí, y bueno, pero hay como tres fuentes. Están esos, el de, ¿cómo se llama? La que hemos estado usando, que usa todo el mundo, el de El de PA. ese, sí, exactamente. Están esos los de Glycon o algo así por el estilo, y hay una tercera fuente. Algo sale de eso. Sí, esas son las tres fuentes de iconos que uno ve en software libre ahí por casi siempre. Y creo que hay algunas otras. Y bueno, y están las de pago, pero de ahí algo se logra. Qué bien. Se ve bonito. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez un poco, profe, en ese sentido, no importa, digamos, usted pide que se le ponga si sube o disminuye la cantidad contra el día anterior. ¿Correcto? Entonces no importaría que vaya un menos, un más ahí. Ah, sí, de hecho yo creo que tiene que ir para indicar eso. Ok, está bien. Esa era la duda. Ok, a no ser que haya ahí el icono ese de subir o de bajar, pero con un más y un menos yo creo que está bien. Ok, está bien. Ujú. Gracias, profe. Ok. Profe, y yo estaba teniendo ese problema que le conté, pero no es que tengo malo, incluso copié mi código en otro lado y luego lo volví a bajar, a clonar. Igual no me sale como los mapas ni el cuadro. No sé si es que tengo que desinstalarle R o algo así, pero está No, súper raro. no. Porque en internet sí me funciona, sí me salen los mapas y los cuadros, pero no sé por qué en R no. De eh, hecho, Ana, a mí me pasó el mismo error, solo como en internet se me ven los datos, pero a la hora con R no. Sí, es muy raro porque al principio sí me servía, pero luego como que crasheó. si quiere lo comparte y a ver si le llegamos. Pregunta tonta, Ana. ¿Le das correr a todo el código? Sí, Dale snit, porque si no, no va a salir. Hay cuadros cuando uno corre todo el código que no corre. Si uno no le da snit, no lo puede ver. como NIT. O sea, sí, yo Ajá. hago NIT, pero no me sale. Es que si era en el mismo código en R, sin darle snit, si no, no, hay cosas que no salen. ¿Lo querés compartir, Ana? Sí, ya voy. Ok, Profe, mientras le puedo hacer una pregunta. claro. Con lo de más o menos casos con respecto al día anterior, eso, ok, hay como una forma de hacerlo con código
o se hace como manual? La idea es que tomen el valor que ya hay, que les está dando que viene ahí con los datos. Ahí dice nuevos del día, nuevos acumulados, nuevos fallecidos, nuevos recuperados, etcétera, etcétera. Ok, Ajá. sí, pero digamos, esos datos los agarramos como que, digamos que en la tabla dijera dos nuevos. Entonces, si dice dos nuevos, nosotros nada más escribimos dos nuevos o hay como un código que dice como, digamos, como que yo lo haga con respecto al día anterior, digamos, como los datos que yo ya tengo con respecto al día anterior. Bueno, podríamos ir al día anterior y hacer la resta. Eso es algo que se podría hacer. Pero ya que nos lo están dando, yo tomaría los que los que nos dan, aunque vienen con errores. Ahora les muestro, el de hospitalizados está mal, por ejemplo. No, Profe, yo no entiendo muy bien cómo hacer eso, sí. ok, ahora les explico de nuevo. Lo de los value boxes, ay, ¿qué se me hizo? Profe, yo tuve que hacer la resta porque no me daba los casos nuevos con respecto al día anterior. Yo creo que sí están. Bueno, So, ahora muestro la tabla para que lo veamos. porfa. Ujú. Aunque se puede hacer así, está bien. Ok, ahí está el código. ¿Y cuál es la parte que...? Es cuando se genera. Ajá, ahí le diste NIT. Ajá. Ok. Ya casi sale, es que esta compu es un poco lenta. Sí, lo de traerse los datos del GeoJSON que está ahí almacenado. eh, Este, ¿cómo? sí, sí, ese. Bueno, eso lo hace más rápido, pero ya veo que lo estás haciendo. Pero ese, sí, ok, perfecto. Ese fue el que acabo de copiar de lo que usted Ese, puso. sí, sí, ese es yo creo que es la manera más rápida. Ok, excelente. Ahí te dio como un error, ¿no? O como un warning, me pareció. Un warning. Sí, ¿dónde estaría? ¿En No. consola? Aquí está la consola, pero como que se borró. Y aquí está. Ve, esto es lo que me pasa. Ok, que salen los value box y no sale el gráfico. Ajá, igual que aquí. Y están las bibliotecas cargadas. Vamos a ver las bibliotecas que cargaste. Bueno, sí, sí pusieron las mismas que yo. No, esto nada que ver. Deployer. Sí, está todo igual. Es muy raro porque yo, ok, lo volví a cerrar, borré los archivos, lo volví a clonar, igual no me sale digamos, lo que usted ya nos había dado. Ajá. Sí, entonces no sé si será el R que Y se me, si lo subís a GitHub, ahí sí sale, me estás diciendo. ajá. Qué extraño. Sí, quizás tengo que desinstalarlo o algo así, ¿verdad? Trata de hacer eso primero, sí, para no perder tiempo en algo que tal vez se resuelva fácil. Y si no, habría que ver qué bitácoras hay. Sí, hace eso primero, Ana, desinstalarlo y lo volvés a instalar, la versión misma que estás usando, o sea, la 3. Ojo que algunas personas me han comentado que bajan la 4 y entonces no sé qué efecto tendrá eso. O Y tal vez digamos, eso te sube. y eso no me va a afectar los archivos viejos que yo tengo, ¿no? No, para nada. Nada más Ok. si lo tenés en GitHub, simplemente lo volvés a descargar. Y los que están en el escritorio, digo, en la compu, como los trabajos que hemos hecho y así no les pasa nada. No, si están en directorios aparte, no. Ok, ok. Ok. Gracias. ¿Qué más? Lo mismo le pasaba a Kenneth, dijiste, ¿verdad? Sí, le pasó lo mismo. Ok. Sí, Kenneth, sí, recomiendo entonces, si es el mismo caso, podrían los dos tratar de reinstalar el R porque parece algo del R Studio, más que el R Studio o ambos. ¿Qué más?
Profe, lo de la tabla que íbamos a ver. Ah, sí, lo de la tabla. Voy a compartir esto. Y... Ok, aquí está el CSV general. Lo que estamos haciendo en el código es generar un data frame que tenga la última línea. En este caso, la del 1 de julio. Ok, entonces, ahí están los datos del 1 de julio. Voy a congelar esto. Ajá. ¿Ok? ¿Qué le dije? Sí, aquí digamos están los positivos y aquí están los nuevos positivos. Ok, entonces este número 294, mi sugerencia es que lo tomen de aquí, de ese campo. ¿Qué es la otra cosa que se puede hacer? ¿Qué es lo que entendía Nicole? Me parece que hacían, sumar, restar 3.753 y 3.459. Y entonces obtendrían este 294. Pero si está aquí, yo lo tomaría. Profe, ya entendí, es que es un error de cómo nosotros estamos entendiendo la instrucción. Porque bueno, para mí la instrucción lo que dice es que yo agarre el 294 y saque la diferencia con el 190. Ah, no, pero a ver cómo dice el enunciado, a ver si está confuso. A ver. Profe, pero entonces si es así, es como ponerlo como con los datos que está ahí, no es como con un código hacer ahí la resta, digamos, yo lo puedo No, hacer. porque yo creo que no hace falta. Ok, sí, esa era mi duda, porque lo iba a hacer más complicado de lo que era. Ok. Y yo también estaba confundida con eso, no sabía si solo como ponerlo o buscar una instrucción. Ok. La instrucción es muy sencilla. Sería simplemente así como sacamos el data frame con el último día, de sacar el data frame con el penúltimo día y entonces restamos las cantidades correspondientes. Pero si nos las están dando aquí, yo las usaría. Aunque como les digo, tiene fallas. Vean, bueno, vean cómo sale aquí. Se los muestro en el tablero. Ojo a la cantidad de hospitalizados. Está en 44 y hay 50 en salón y 6 en UCI. O sea, algo está mal, obviamente. En realidad eran 56 al día de ayer, yo lo vi en las noticias. Entonces se equivocaron en este. Pero bueno, esto ya es, digamos, le echamos la culpa al ministerio. Y de veras, Profe, ¿sí? ¿y con eso lo dejaríamos así, pues aunque esté malo o...? Dejémoslo así, dejémoslo así. Ok, Ven, aquí está el error. Se trajeron el 44 del día anterior a este. Los señas de que no lo están calculando. Quién sabe cómo lo están haciendo, lo están digitando, no sé, o algo ahí. Probablemente luego lo corrijan, porque como vimos hay ahí como una bitácora de errores. Y bueno, supongo que esto se hace muy a la carrera en medio de todo esto que está pasando. Por cierto, aquí le agregué en el cintillo que está arriba, dice con base en los datos publicados por el Ministerio de Salud de Costa Rica, que es algo que siempre debe ir en realidad, tanto para darles crédito como para darles la responsabilidad. ¿Qué más? profe, con lo que dijo Nicole, de que si podríamos poner como eso de la suma, solo en algunos como para que no se vea como tan lleno, se puede hacer como en los que son como generales, digamos, como en la segunda página, que es de positivos, como en ese no tiene porcentaje, poner ahí la suma, o se tiene que poner como todos los que son mujeres, digamos, comparados con los de ayer y así. Distribúyanlo como ustedes quieran, es parte de la idea, que ustedes apliquen ahí su propio estilo mientras
y sus propias ideas. Mientras esté todo lo que se pide en el enunciado, lo pueden distribuir como ustedes decidan. Ok. Bueno, voy a mantener la sesión del lunes. Entonces me conecto a la 1, como siempre, para ver si si hay alguien que tenga preguntas. Y si hay alguna, no sé si hay alguna más ahora. Ok, si no hay más, entonces suerte con esto y hablamos. Profe, Sí. tal vez pensando un poco en lo de los casos nuevos. Ok, ya está en el cuadro, ya nosotros solo tenemos que borrar un par de líneas. Ajá. En ese sentido, profe, importa mucho, o sea, porque digamos, yo aquí veo 139, pero veo 151, por ejemplo, en el 28 y en el 29. Usted pide que se le ponga un más o un menos. En ese sentido, ¿cómo se representa eso? Porque, digamos, para mí los casos siempre van aumentando. Bueno, algunos sí y otros no. Digamos, los activos sí pueden disminuir. Ok. Esa era la duda. Sí, los positivos que llaman aquí, esos siempre van a aumentar. Bueno, sí pueden disminuir si se hacen ajustes, que es lo que ha pasado en otros países. Que dicen, no, esto estaba mal, entonces de ahí ahora hay 100 casos nuevos que 100 casos menos que los que había ayer, porque descubrieron, qué sé yo, que esto no era coronavirus, que era alguna otra cosa. Entonces se hacen ese tipo de ajustes. Entonces sí podrían disminuir, pero hasta aquí no he visto que suceda en Costa Rica. Siguiendo la gente que comenta esto, por ejemplo, en España se quejan a cada rato de esas cosas, que ayer eran tantos, hoy eran tantos, esto no tiene sentido, que quede desorden con los datos, esto y el otro, pero sí puede suceder por esas razones. Ok. Profe, perdón. Sí, adelante. El número que pondríamos sería el de nuevos. Digamos, no sería como el 190 menos No, 204. lo que dice en este caso, lo que siempre dice el ministro, el doctor, cuando llega, es lo primero que dice, tantos Ah, casos ok. tenemos hoy, y que es lo que está todo el mundo esperando, ¿verdad? Es el primer dato. Lo mismo con los demás. Sí, ok, está bien. Gracias. Ok. ¿Qué más? Ok, si no hay más, entonces hablamos el lunes. Bien, Bueno, gracias, Gracias, profe. profe. que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Igual. Gracias. Gracias, profe. Igual.